Bueno, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta conversación virtual. Nada mejor que reflexionar y debatir acerca de los efectos que trajo esta nueva condición del coronavirus en el mundo, que experimentarlo en las condiciones que nos permite. Voy a empezar con una idea que publicó recién un colega, Antonio Gutiérrez Rubí, en un número especial que hace la revista Telos para reflexionar acerca de lo que se viene, y él plantea en su nota que el día después es hoy. Y con esto lo que quiero resaltar es que no tenemos que hacer futurismos, ya estamos en el futuro. Y esto que vimos a partir de marzo del 2020 es lo que vamos a ver, es lo que estamos viviendo, es lo que nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. Quizás hasta hace poco hacíamos hipótesis acerca de lo que significaba la digitalización. Estuvimos sobreestimando lo que significaban los nativos digitales, tanto como subestimando lo que podían hacer las otras generaciones con relación a lo digital. Y lo que vimos todos estos tiempos es que rápidamente gente que se presentaba a sí misma como resistente a lo que eran los cambios, adoptó las tecnologías, los canales, los usos de las pantallas, de las cámaras, de los micrófonos, con mucha más naturalidad de lo que llegábamos a pensar, con lindas paradojas, que muchos de los especialistas o muchas de las universidades que se jactaban de hacer reflexiones acerca de la digitalización, hoy son incapaces de brindar el servicio educativo digital. Y creo que eso también está pasando en muchos otros aspectos. Parte del prejuicio que teníamos era que habíamos asignado ciertos consumos mediáticos por generaciones. Entonces decíamos que los baby boomers, es decir, aquellos que habían nacido antes de los 60, eran los tradicionales del diario y de la radio, que la generación X era mucho más de la televisión y por ahí de internet en su sentido amplio. Asignábamos a los millennials los consumos en red y a los más jovencitos les dejábamos los videojuegos. Y lo que nos mostró el mes de marzo de 2020 es que todas las generaciones están hoy compartiendo más consumos de los que suponíamos. Y con algunas sorpresas. Si uno ve un estudio muy interesante que hizo el Global Web Index en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero que podría muy bien replicarse para Argentina, vemos que los millennials no son los loquitos digitalizados. De hecho, es el grupo que más consume la prensa gráfica tradicional, la radio, y que más lee. Durante la pandemia leyeron más libros que sus mayores. Si nosotros entendemos además que Latinoamérica es el continente en donde más proporción de millennials, porque son más de la mitad de la población aquellos que tienen menos de 30 años, vamos a entender que este giro súbito que dieron los consumos van a instalarse. Si uno ve además el consumo, por ejemplo, de información, si bien aumentó en general la información de los medios, también lo que vemos es que rápidamente la gente está buscando la información específica por su cuenta en internet, que quizás los medios siguen muy aferrados a ese directo de la vida, a la transmisión en vivo, que en un momento en donde se suspendieron hasta los eventos deportivos no hay vivo para transmitir. Entonces no se les ocurre nada más que reportar como si fuera un mundial infausto el número de víctimas de cada uno de los países. Y claro, es un mundial en el que nadie quiere el primer puesto y en el que ningún país está
muy ansioso por ver los resultados. Entonces lo que vemos es que al final del mes ese subidón que hubo de audiencias vuelve a decaer, vuelve a establecer un equilibrio, y lo que pasa también es que la búsqueda de información es súper específica. Y entonces acá esa palabra horrible que debería llevarse consigo el COVID, que es monetización, no aplica para los comportamientos que estamos usando, porque ese mismo estudio le preguntó a su vez a los grupos qué servicio estaba dispuesto a pagar después de la crisis. Y lo que vemos es que, exceptuando algunas cuestiones que tienen que ver con el streaming, que ya sabemos que estaban dispuestos a pagar antes, no hay mucho más. Es decir, que lo que vemos que la crisis fortaleció los que venían ganando y aceleró un poco los procesos de aquellos que todavía se aferraban al pasado. Lo interesante es que la crisis nos estableció para toda la población aquellos principios que nos enseñaron los millennials, que tenían que ver con los nuevos paradigmas de la comunicación. Una comunicación global, una comunicación más basada en conversaciones que en oferta de contenidos. Si uno ve las búsquedas más habituales durante el mes de marzo, tienen que ver con cómo hago barbijos, cómo hago pan en mi casa, es decir, algunas cuestiones que los medios se pierden porque justamente no están dispuestos a preguntarle a sus audiencias qué necesitan. Ahora, en esta lógica en donde todos estamos conversando, yo puedo cobrar aquello que otro está dando gratis. Si no entiendo esa lógica de la conversación, esta lógica en donde prima la ética gamer, la ética del juego, que puede ser que aceptemos ciertas cuestiones, aceptemos pagar por entrar a un juego, pero también yo comparto aquello que sé para que otros lo hagan mejor. Lo que sí aprendimos es que la información que viene de la autoridad o la fuente oficial o el periodismo tradicional no tiene el peso que le solíamos dar el siglo pasado, que la gente busca fuentes confiables. Siendo que el comportamiento digital deja una huella, el futuro de aquellos que puedan insertarse en estos mercados de conversaciones y servicios tiene que ver con aquellos que sean capaces de entender esta ética, de sumarse a ella como un jugador más y entender que no se puede cobrar antes de brindar un servicio, sino que cualquier tipo de negocio tiene que pensarse desde aquello por lo cual la gente siente que está recibiendo algo de valor. Muchas gracias.